Saludos a nuestra increíble comunidad. Bienvenidos otra vez a Escándalos de Series Turcas, el rincón digital donde la verdad sin filtro sobre las estrellas turcas se cuenta tal y como arde. Hoy, queridos espectadores, la tensión puede cortarse con un suspiro. Venimos con una historia que suena menos a noticia y más a tragedia contemporánea. Si pensaban que ya lo habían visto todo en el mundo del espectáculo, respiren hondo. Lo que rodea ahora a Mert Ramazandemir y Afra Sarıoğlu ha tomado un giro tan oscuro y definitivo que dejó a toda la industria en un silencio de piedra. Antes de deshilar la noche que partió su historia en dos, asegúrense de estar suscritos. Su apoyo sostiene este proyecto. Y, en especial hoy, les invito a pulsar el botón de unirse. Quienes se hacen miembros reciben análisis adicionales y prioridad en nuestras respuestas. Si valoran la mirada profunda y minuciosa del entretenimiento, este es su lugar. ¿Listos para conocer lo que nadie se atrevió a contar sobre la noche que cambió todo? ¡Arrancamos! La velada en Estambul prometía ser un triunfo rotundo. En uno de los enclaves más prestigiosos de la metrópoli, bajo lámparas de cristal que duplicaban el brillo de la élite del espectáculo, Mert Ramazandemir se erigía como figura central. Era, sin discusión, su noche. Aunque llegó solo, sin la presencia de la mujer que muchos veían como su cómplice perfecta, el carismático actor llenó el espacio con una electricidad magnética. Los flashes se rendían ante él, atrapando cada sonrisa de alfombra roja, cada gesto caballeroso, cada postura que gritaba éxito. A ojos del público, Mert era la estampa del triunfo, un intérprete en la cima, regresando a la gran pantalla con el empuje de un coloso. Curiosamente, la ausencia de Afra Sarıoğlu, aunque palpable, parecía incomodar más a los asistentes y a la prensa que al propio protagonista. Mert se movía con una calma imperial, una paz que, vista desde hoy, era la quietud previa al huracán más demoledor de su vida privada. Nadie podía imaginar que, tras ese smoking impecable y esa seguridad invencible, el destino preparaba un golpe letal. A la 1:47 de la madrugada, el tiempo se detuvo. Entre risas y música, el teléfono de Mert vibró, no con una notificación cualquiera, sino con el peso de una sentencia. Un mensaje de un amigo íntimo parpadeó con urgencia. «Tienes que ver esto». Y la imagen se descargó. No era una foto cualquiera, era un puñal visual llegado desde Italia. En la pantalla, un rostro dolorosamente familiar, Afra. Lo devastador no fue verla, sino el contexto. La imagen, filtrada presuntamente por la prensa italiana o un paparazzi local, mostraba a Afra bajando del auto de su exnovio. La narrativa silenciosa era brutal. Habían salido de una cena íntima, lejos de las miradas de Estambul, pero no lo suficiente como para escapar de la verdad. Aquí necesito pedirles una pausa, familia de escándalos de series turcas. Pónganse un segundo en los zapatos de Mert. Estás en tu tope, rodeado de aplausos, y de pronto una imagen digital borra tu alegría de un plumazo. ¿Creen en las cenas inocentes con un ex cuando existe una relación formal? Quiero leerlos en los comentarios. Recuerden que los mensajes de nuestros miembros, los que han hecho clic en el botón unirse, aparecen destacados para nosotros. El impacto de aquella fotografía fue visceral. Quienes estaban cerca y vieron el tránsito en el rostro de Mert escriben la escena como si se le hubiera vaciado el alma. Un murmullo se propagó, algo pasó. Sin embargo, y aquí brilla su profesionalismo, Mert no armó ningún drama. No hubo gritos, ni copas rotas, ni gestos desbordados. Con una frialdad escalofriante, siguió firmando autógrafos y posando para las últimas fotos, como si su mundo no se hubiera resquebrajado. Pero los ojos, dicen, son ventanas del alma, y los de Mert ya no estaban en la fiesta, se habían hundido en un pozo de desencanto. La verdadera tormenta estalló en la soledad de un taxi. Al dejar la recepción, lejos de las miradas, Mert hizo la llamada que cerraría una era. Según fuentes muy confiables, no hubo preámbulos. El tono no fue de ira explosiva, sino de decepción helada, que corta. Las palabras que pronunció suenan hoy como epitafio de la relación. Se acabó. No debiste hacerme esto. No merecía esta traición. Imaginen la punzada de un hombre que siente su lealtad pagada con dobleces. Del otro lado, una Afra aturdida trató de articular explicaciones, insistiendo en que la foto era un malentendido, que la cena y el encuentro con el exnovio giraban en torno a asuntos estrictamente familiares, temas privados que nada tenían que ver con nostalgia ni con recaídas. Pero para Mert, el vaso ya había colmado. La confianza, cuando se raja, casi no se recompone. Fue entonces cuando pronunció la frase más enigmática y dolorosa de toda esta tragedia, una línea que sugiere que no era un episodio aislado.
Ojalá hubiera escuchado a tu exnovio. ¡Qué vergüenza! Acto seguido, con la determinación de quien clausura una puerta para no volver a abrirla, colgó, reenviándole la fotografía incriminatoria como prueba irrefutable, y procedió a bloquearla en todas las redes y vías de comunicación. Silencio total. Moro infrankable. Mientras este drama mudo se desarrollaba en Turquía, la situación en Italia adquiría un relieve más polémico. La figura del exnovio de Afra, lejos de ser un extra, tomó un protagonismo inesperado. Tras la publicación de las fotos, y en medio del vendaval mediático, se dice que el ex dejó caer comentarios inflamatorios en su círculo, palabras que, como no, se filtraron a la prensa local. Afra siempre dijo que era transparente. Si Mert hubiese tenido un poco más de paciencia, habría visto la verdad con sus propios ojos. Esas frases eran bombas de tiempo. ¿A qué verdad se refería? En Italia, algunos medios intentaron rebajar el ruido, insinuando que podía tratarse de una reunión familiar malinterpretada, pero el relato del ex apuntaba a un patrón, a una verdad soterrada que Mert parecía estar descubriendo del modo más cruel. La discrepancia entre la defensa de una cena inocente y la reacción visceral de Mert mantiene a los fans en vilo. El silencio de Mert se ha vuelto la evidencia más rotunda de la hondura de su herida. No es apatía. Es duelo por una relación que él consideró sagrada. Los caminos de los protagonistas, ahora, no podrían estar más alejados. Por un lado, Afra, según su entorno más íntimo, está devastada. Dicen que no deja de llorar, que no duerme, devorada por la ansiedad de no poder explicarse. Encerrada en una pesadilla digital donde sus mensajes ni siquiera llegan, no hay doble check, no hay confirmación. Bloqueada en lo virtual y en lo emocional. Su único deseo es hablar cara a cara, sostener la mirada de Mert y tratar de reconstruir lo que aquella imagen pulverizó. Por otro lado, el búnker de Mert es impenetrable. No hay comunicados, ni historias melancólicas en Instagram con canciones tristes, ni indirectas. Nada. En redes, solo actividad profesional. Entrenamientos, preparación de nuevos proyectos, compromisos publicitarios. Es la estrategia de cero contacto llevada al extremo. Muchos se preguntan en foros, ¿ese silencio significa rendición o sanación? Aquí entra una revelación crucial de una fuente cercana al actor, que ilumina el verdadero motivo de su dureza. Según esta persona, el dolor de Mert no nace únicamente de la foto. Esa imagen fue la chispa, asegura. El problema real es la sensación de falta de transparencia. Cuando él dijo, ojalá hubiera escuchado a tu exnovio, hablaba de advertencias pasadas, de información sobre la historia de Afra que ella habría omitido o maquillado. Esto lo cambia todo. Ya no se trata solo de celos por una cena, sino de una grieta de identidad en la relación, producida por silencios calculados. Amigos de escándalos de series turcas, esto nos obliga a pensar en la naturaleza de la verdad dentro de una pareja. ¿El pasado siempre vuelve con su factura? Mert debería darle una oportunidad para explicarse a fondo, o hace bien en blindarse. Si están disfrutando este análisis a fondo, dejen su me gusta. Su interacción permite que el canal siga creciendo y que traigamos historias con la calidad que merecen. El abismo entre ellos parece insalvable. Afra está acorralada, intentando manejar a la vez una crisis de imagen y una ruptura, mientras, según rumores, planea un viaje relámpago a Estambul para forzar un encuentro. Mert, en cambio, habría endurecido el corazón, refugiándose en el trabajo como defensa para no mirar de frente el dolor. Expertos en la dinámica de esta pareja y seguidores atentos contemplan dos escenarios. El primero, más optimista, sugiere que el tiempo cerrará la hemorragia y que Mert, cuando la herida deje de sangrar, permitirá al menos una conversación de cierre. El segundo, que gana fuerza por días, es que este silencio es definitivo. Un adiós irreversible que convertirá su amor en recuerdo agridulce. La única certeza es que el destino de este romance habita en un silencio que ya se ha extendido por días. Hay palabras no dichas, secretos que la foto italiana apenas comenzó a destapar. En los tabloides, la relación de Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu figura como terminada, pero el drama mediático y personal acaba de empezar. La desilusión y la traición son venenos lentos, y Mert parece haber decidido amputar para salvar el resto. Al final del día, queda la imagen de un hombre que, pese a tener todas las miradas encima, se sintió más solo que nunca en aquel taxi de regreso a casa. La frase "qué vergüenza" resuena como un lamento final. Afra quedó a la intemperie de la incertidumbre, y la puerta de Mert parece cerrada con llave. El amor se ha ido, amigos, y en su lugar han quedado el rencor y el silencio. En los próximos días, sin duda surgirán nuevas,
quizá inesperadas, revelaciones sobre aquello que el ex sabía y lo que Afra cayó. Y aquí estaremos para contarlo, paso a paso, con la mirada que nos caracteriza. Antes de despedirnos, quiero preguntarles, ¿qué otra pareja famosa creen que camina por el filo de una crisis parecida? ¿A quién más les gustaría ver en nuestro canal? Déjenlo en los comentarios. Recuerden que este espacio, Escándalos de Series Turcas, existe gracias a ustedes. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y considerar apoyar nuestro trabajo pulsando el botón de unirse. Su contribución nos permite investigar más y traerles estas historias con la profundidad que merecen. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las sombras del show business. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos el pulso de la actualidad. Hasta la próxima.